días, ¿cómo están? Espero que con las pilas cargadísimas para un nuevo día de entrenamiento. Hoy día, como sabrán, nos toca glúteo. Llevamos la clase número 64, ya muchos días, varios meses entrenando aquí con ustedes y ustedes conmigo. Algunos llevan menos clases realizadas, pero la idea es que vayan siempre en orden, no se vayan saltando las clases. No hagan eso que algunos me han dicho, que no, yo solamente hago las clases de glúteo y abdomen, porque no van a conseguir los objetivos que quieren. Pues la idea es ir ejercitando el cuerpo completo para ir tonificando nuestro cuerpo, todos los músculos musculares. Así están diseñadas las clases, están planificadas. Han dado cuenta, pero hemos cambiado la planificación de las clases. Ahora, entre las piernas y el entrenamiento de glúteos está el entrenamiento de fuerza. ¿Para qué? Para que las piernas se puedan recuperar y después ejercitar glúteos de buena forma y no están tan adoloridos, porque terminamos bien adoloridos un día con piernas, el otro día con glúteos, y no es la idea. La idea es que el músculo esté lo mejor posible preparado para poder realizar el entrenamiento que viene, ¿ya? Así que nos vamos a empezar a preparar. Yo tengo aquí ya listos mis pesos, mis mancuernas, mis botellitas con agua, la colchoneta también que está ahí atrás, para comenzar una nueva clase. Así que a preparar esos glúteos, preparar esas piernas. Allí estamos fuerza tren superior, así que espero estén en las mejores condiciones para trabajar tren inferior. Ya comenzamos. Movimiento articular. Muevan ese cuellito. Además que estos días han estado súper helados, así que vamos a hacer con hartas ganas el calentamiento para preparar bien el cuerpo antes de realizar el ejercicio, antes de ponerle peso. Mis pesos de tobillo artesanal que hice ya están muriendo, así que voy a hacer... Y ahí a lo mejor les subo el tutorial de cómo los hice, porque hay varios que lo han hecho y hay otros que no se han atrevido. No sé si porque no saben hacerlo, quieren ponerle... Ya después de todo este tiempo es necesario que lo hagan. Vamos. ¿Y el anillo pa' cuándo? Que yo tengo, lo que no tiene. Vamos abajo. Espalda derechita. Derecho. Sin fletar la rodilla. ¿Y el anillo pa' cuándo? Vamos. Equilibrio. Concéntrese. Sin que se les vaya el cuero para el lado. Aquí a ver cómo vamos. A todos nos vale el equilibrio de repente, pero tenemos que estar ahí. Firme con esa pierna de apoyo para evitar que suceda lo que se pueda. Vamos, tobillo. Comenzamos el trote en el puesto.
Vamos, vamos, vamos. Con todo el ánimo y ya. Vamos moviendo esos brazos bien grandes. Mientras seguimos el trote. Vamos atrás. Vamos al lado. Firme ese brazo. Ombligo adentro. Fitness musical. Pierna arriba. Tratan que el talón toque el glúteo. Vamos con ese trote. Pasando de a poco el frío, calentando el cuerpo, preparándose para el ejercicio. Vamos, un jumping cortito. Sigue en el trote. Vamos, sube esas rodillas. Integra brazos, movimiento. Sigue con las piernas. Vamos, trote. Trote bajito por el momento. Obvio que si te sientes preparado, puedes empezar al tiro con el trote arriba. Pero si no, empezamos de a poquito nomás. Vamos, sentadilla cortita. No se olviden de tomar harta agüita cada vez que lo necesiten. Y si no sienten sed, tomen igual, de a poquito, de a poquito.
Vayan integrando la agüita al entrenamiento. Queda. Levanta. Pierna atrás. Sin doblar la rodilla. Ahí se... Mira, sin doblar la rodilla. Vamos. Concéntrate que el glúteo da la fuerza para levantar la pierna. Atrás. Cambio pierna. Vamos. Pierna de apoyo, va siempre ahí, firme. Vamos, dale, trote. Otro tiempo, vamos. Levanta esa rodilla. Ahora sí está. Y yo. Sigue. El que va. Queda. Dale jumping. Vamos ya levantando esos brazos. Queda. Vamos ya levantar articulaciones más calientes, los tobillos más preparados para recibir más impacto. Vamos, realice este movimiento porque después le vamos
vamos a poner peso. Lo vamos a hacer un poquito más controlado. Y le vamos a poner peso más ratito. Así que preparen esa cadera. Piernas bien separadas. Cadera atrás. Vamos a entonces llevar el peso a la cola. Tira esa pierna. Trata de ir bajando lo más que se pueda. Ya. Dale esos brazos. Cuando realizamos un movimiento tienen que tener en cuenta todas las observaciones que les voy dando en las clases. Yo a veces no lo repito tanto, aunque trato de hacerlo para no ser tan repetitiva ni majadera, pero acuérdense, si se dan cuenta, ahí el puño realiza un círculo y el movimiento sale del hombro y mis manos están alineadas con el hombro, no están más adelante. Si fuera un poquito más atrás, bien igual, pero más adelante no. Vamos, siga. Siga, siga, siga. Vamos ahora atrás. Sigue, sigue. Aguanta. Vamos. Los que le pusieron peso ayer en el entrenamiento lo estarán sintiendo. Dale, dale, sigue. Queda. Vamos atrás. Sigue. Queda. Pierna. Dale, cruza. Brazos van apoyados en el pecho. Firme. Derechita, abdomen adentro. Vamos. Sigue. Saca puño con fuerza adelante.
haciendo calor ya. Vayan tomando agüita. Vamos. 2 y 2. Concéntrense para no perder el equilibrio. Aguanta. Queda el medio. Queda ahí. ¿Te dolían esas piernas? Arriba. Levanta esa pie del piso. Queda poquito movimiento. Bien arriba. Ahora sí, dale con ganas. Atrás. Sube con fuerza. Vamos atrás. Al lado. Sube con ganas. Queda en el trote. Bajo, piernas juntitas. Vamos. Fitness No musical. aflojen todavía, queda. Vamos. Están sintiendo los glúteos. Voy a separar y a volver. Vamos, poner un poquito más ganas. Al ritmo de la música. Dale, dale, dale. Cadera abajo, mientras más abajo, más estamos estimulando el músculo. ¿Está doliendo? Esa es la idea, vamos. Arriba. No afloja el trote.
tocarte y tenerte entre mis brazos. Tanto tiempo sin desnudarte suavemente y despacio, sin detenerme. Quiero que sigas mi sueño, que solo en ti pienso y me despierto sin nadie. No quiero que sigas adentro, que no estoy completo si tú no estás junto a mí. Quisiera volar por ti, sin miedo a caer, sin miedo a morir por ti. Quisiera volar por ti, sin miedo a caer, sin miedo a morir por ti. Y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Y quiero saber cuál es tu nombre, mujer, bebé. Para que yo ponga el nombre de que no recuerdo lo que sucedió. Pero quería hacer un mapa para que yo ponga el noche que no recuerdo lo que sucedió. Pero quiero resolver qué fue lo que pasó, porque para mí tiene cada cual que en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que falleció y que tenía un tatuaje que decía viceversa. Qué confusión, que cometí un error. Ríndete los sacos y dejaste mi cabeza frío. Qué sentimiento, creo que tenía en ese momento. Desde que te lo veas, yo lo pensé para ti. Eso no sé, que la alma me ayuda y yo no recuerdo nada. No sé qué era como no puedo tu cara, pero amaneciste frío en mi cama. No sé de nada, mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste frío en mi cama. Quiero hacer un mapa.
Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó, porque para quién era, cualquiera en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía visor. Qué confusión, qué cometí un error. Desde los ojos en este mi teléfono, qué sentimiento. Creo que tenía en este momento, no sé qué te lo vean, ni lo encuentro fácil. Y eso no sé qué te da, mañana me jura, yo no recuerdo nada. Ni siquiera cómo no puedo jugar, pero me decís que en mi cama. No sé llegar mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera cómo no puedo jugar, pero me decís que en mi cama. Pero hacer una para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió. Pero quería hacer un mapa para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió. Pero quería hacer un mapa para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió. Ya que por todo nada no tengo una vez en el sol que estaba jugando. Yo con agua abierta y me voy a encontrar por el nivel la mente. Si no me vuelvo a de tu poder que yo hablaba de que a mí me estaba hablando. Hablando que decía, no sé lo que se pasa. No sé toda la vida, no recuerdo tu nombre, no sé de la mía. Y yo solo sé que era mañana y pero ya no recuerdo nada. Ni siquiera cómo no puedo jugar, pero me decís que en mi cama. No sé llegar mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera cómo no puedo jugar, pero me decís que en mi cama me está amaneciendo. No soy yo, y no me has fallado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, para que yo ponga joder. No recuerdo lo que sucedió.
Ya. Ahora sí pedimos las disculpas del caso. Como yo ya les dije al comienzo, estamos tratando de que esto resulte lo mejor posible, pero llevamos un poquito de intento, entonces estamos ahí, ensayo y error. Esperemos ya después podamos hacerle llegar a ustedes lo mejor posible en nuestras clases. Pero ustedes, todos estos ejercicios que hicimos este ratito, ustedes ya se lo saben. Entonces no era necesario explicar nada. Ustedes saben que hacemos siempre 3 de 12. Ahora vamos en la segunda. Vamos a comenzar la tercera serie. Y cambiamos de ejercicio. ¿Ya? Sigamos así tal cual. La tercera, perdón. ¿O no? Pero al menos yo ahora que estoy sin los pesos, cuando realizo la mantención, igual se logra sentir que trabaja la parte lateral del glúteo. Así que los que no tienen pesito, como yo les decía antes, hagan la mantención ahí un poquito más sostenida y después vuelven. ¿Se escucha bien o no ahora? Sí. Excelente. Ahora vamos a ver el ejercicio nuevo que les dije que tenía para esta clase. La idea es esto, que la mochila, en vez de la espalda, se la pongan en el pecho. Para que así no se ven tan recargados hacia atrás. En realidad póngansela donde ustedes le hagan como demás. Yo prefiero tener el pecho menos adelante. Porque la cadera se va hacia atrás y el pecho compensa un poquito el movimiento. Van bien separadas. Llevamos todo el peso del cuerpo sobre un apoyo, después cambiamos y lo llevamos al otro. La cadera, estamos aquí. A esa altura tiene que llegar la cadera. Si se inclina un poquito más hacia atrás, ahí tienen que ustedes compensando el movimiento. A su lado baja, pierna extendida la que va bajando. Ahí sí. Y el tronco va hacia adelante para compensar el peso de la cadera que va atrás. Importante, igual que la rodilla no se le vaya tan adelante, igual que la sentadilla. La cadera es la que va abajo. Vamos a hacer 3 de 10, porque es la primera vez que hacemos este ejercicio. Y vamos a comenzar con 3 de 10 solamente. Si quieren pueden comenzar con un peso, si quieren pueden comenzar con una botella de oliva. Vean, prueben ustedes su peso. Ahí se dieron cuenta, el movimiento es lento. Tienen que darle tiempo al glúteo que trabaje, que baje, que haga las fuerzas, después la extensión, suba, pueda levantar el cuerpo y el peso extra que se estiran también. Vamos por la segunda. Vamos a hacer la segunda de 12.
este fue el último ejercicio. Ahora vamos a comenzar con la elongación. Si ustedes vieron que por algún motivo el último ejercicio, o sea, a lo mejor no saben hacer bien la ejecución, la técnica de ejercicio, y yo estoy ahí para ver en qué parte están fallando. Fitness Antes de que se musical. lesionen la cadera o la rodilla por poner mucho peso, prefiero que a lo mejor hagan una sentadilla. ¿Ya? Una sentadilla bien juntito puede ser. Como una princesa me das lo que pido. Vamos, elongación. Tienes el batilazo Boca que arriba, yo necesito. acostadita y llevamos Estamos solo que rodillas no falta nada. al pecho, apretamos con fuerza. Cuando estamos en la cama, nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Huele como me gusta, me besa como me gusta, me agarra como me gusta, me besa como me gusta, me agarra como me gusta, me besa como me gusta, así que a mí me gusta, como muerde la fruta, si sale de noche Planta me de pie en el asusta, piso. y dale atrás, que así somos las de Don't Stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, pa' que quede en la clase, cuando apenas la toque, un ron con tres Palma de mano en el envases. piso, llevo arriba lo más que pueda, haciéndole a la rodilla. Y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Tú sabes que yo tengo Un pie sobre el otro. Acuérdense, rodilla, que se aflectan. Manitos atrás. Para que todo el movimiento no siga el cuerpo, el tronco yéndose hacia atrás. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? Y dale atrás, que así somos las de Don't Stop. Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás. No pierdas el enfoque, pa' que quede en la clase, cuando apenas la toque. Un ron con 3 envases. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? Iban ejecutando, porque para no estar. ¿El anillo pa' cuándo? Cambia el micrófono para todos lados. ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. La mujer, sabemos lo que nos toca. Si quieren todo eso, que nos ponga la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el Y anillo pa' terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan podido ejecutar de buena forma los ejercicios, a pesar que tuvimos ahí unos problemitas con el audio. Yo me saqué el micrófono y les seguía hablando, ya pensaba que estaba en mi casa grabándome con el teléfono y que ustedes me escuchaban. Pero no fue así que no escucharon nada de lo que yo dije. Pero reiterarles las disculpas por todas las molestias. Espero que a pesar de todo eso hayan podido llevar a cabo la clase de la mejor forma. Así que desde acá les mando un abrazo, un beso bien apretado, o sea, un abrazo bien apretado. Y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Esperamos ya no tener los mismos problemas en la otra clase para que puedan realizar la clase de corrido de la mejor forma. Nos vemos. Besito a todos. Chao.